En fin, comunismo, comunismo, todo acá va mal, sea en la economía, sea en la vida social. Y no podemos olvidar, no podemos de ninguna manera olvidar, señoras y señores, y no lo hagamos, y cada vez que podamos, entre cada post que ponemos en Facebook sobre nuestras vidas, sobre lo que a usted le concierna, lo que a usted le guste en las redes sociales, pues a compartir, no se olvide de nuestros presos políticos, dele esa parte de voz que ellos no tienen y comparta, aunque sea un post que los recuerde, que abogue por su pronta liberación sin ningún tipo de condiciones, porque, a ver, es que somos tantos en las redes sociales que merecemos que esos que están dando la vida en Cuba, esos que están en Cuba, pues ya sin ningún tipo de esperanzas de tener libertad, si no ayudamos a que la libertad llegue a todos, pues merecen ser recordados. Merecen que nuestro pueblo los mantenga como paradigmas de lo que estamos buscando. Que nuestro pueblo los mantenga como, si no quieren como líderes, pues que no sean como líderes, pero como los pioneros de este movimiento libertario, como los que saben, los que supieron y los que están en este mismo momento, pues actuando para lo que usted no tiene, para que si usted se está quejando, pues que eso cambie, que eso no ocurra más. Para todos esos que lo hicieron y que hoy, pues, desde el 11 de julio y muchos, desde varias décadas antes, que se encuentran en las celdas de la tiranía, que sean todos liberados. Esa es la exigencia de la mayoría de los cubanos. Y la dictadura debe reconocerla, porque al igual que en estas últimas elecciones, nosotros, los libertarios, hemos dejado, pues, en blanco y negro escrito en las urnas, pues expuesto que somos mayoría, la dictadura debe comenzar a escucharnos y la presión sobre esta debe comenzar. Hasta ahora, pues, ok, quejarse, ok, denunciar, ok, evidenciar, pero es que las evidencias, pues, señoras y señores, hoy todas se siguen y se parecen. Hoy es recurrente lo que pasa en Cuba, hoy los abusos son conocidos, hoy las carencias son conocidas, hoy el padecimiento crónico de la falta de libertades en Cuba es conocida por el mundo entero. Entonces es hora de que nosotros pues comencemos a hacer presión sobre esa dictadura y a exigirle la liberación de los presos políticos sin ningún tipo de condicionamiento. Y de la misma manera que digo, a exigir a la dictadura la liberación de los presos políticos, también a eliminar esa cruenta, divisoria lucha de regulados, de cubanos que por una razón o por otra no podemos entrar al territorio nacional de Cuba y se nos impide pues también ver a nuestras familias y también pues gozar, ya no de las mieles de la revolución, eso no nos interesa, pero sí del amor de nuestras familias y del calor de nuestro pueblo. Llegará el momento en el cual esto pues cambiará. Para hacer un pequeño recuento sobre quién fue Castro y por qué hoy pues todo pasa así. Eh, ¿Recuerdan en el año en el cual pues Castro, creo que en una reunión de la OEA, algo así, o qué sé yo, una de estas reuniones en las cuales pues a él le daba por soltar sus jerigonzas y sus ataques contra cualquiera que se le callara? Castro pues acusó al presidente de El Salvador de ser un terrorista, de, no sé, de estar en compendio, en comulgando con México, conjurando contra él, contra la revolución cubana. En fin de cuentas, todos nos dimos cuenta en la respuesta del presidente de El Salvador, y se los voy a poner ahora mismo, que párate Castro, párate, que aquí el único terrorista eres tú. Y de los terroristas que han pasado todos por América Latina, todos han sido de tu izquierda, de la más rancia y de la más extrema. Escuchen acá al expresidente Fidel Castro como fue completamente abochornado por el presidente de El Salvador. Esto es una gota de historia porque también hace falta hacer historia porque pueblo que no conozca su historia o que no la recuerde está condenado a repetirla. Lo que más me extrañó es que esta proposición surgiera precisamente de Salvador. Después México la apadrinó con mucho gusto. Se ve es que es raro. Allí donde reside el jefe principal de los terroristas, contra el cual no se ha hecho nada, y ahora está preso, y el mundo conoce todo eso, ha venido a crear un problema en esta cumbre. La delegación que ha propuesto la condena de los atentados de la ETA en España hemos sido nosotros. Y lo hacemos en solidaridad con el pueblo español
y lo hacemos porque nosotros hemos sufrido muy crudamente muchos años de guerra y sabemos lo que el terrorismo puede hacerle a una sociedad. Por lo tanto, señor Castro, es absolutamente intolerable que usted, involucrado en la muerte de tantos salvadoreños, que usted, que entrenó a muchísimas personas para matar a salvadoreños, me acuse a mí. Lo que más me extrañó es que esta... Bueno, ahí lo vimos, ¿no? Fidel Castro, el gran mentiroso, pero también pues que deje de mentir Fidel Castro, que dejen los comunistas de recordar a este ogro de las cavernas que no fue más que un torturador, que no fue más que un troglodita, que no fue más que el jefe de todos los cancerberos cubanos y el primer terrorista de toda América Latina, mientras Fidel Castro vivió incluso hasta su último respiro, porque saben ustedes que estuvo recibiendo grandes personalidades e incluso en La Habana se reunieron durante los años en los cuales ya él no era presidente. Era su hermano Raúl, pero era Raúl quien llevaba las negociaciones y Raúl, ustedes saben que siempre actuó siguiendo el prelado del Papa Castro. Allí recibió incluso a los papas, a este papa de hoy que deja mucho que desear, que no representa para nada la doctrina cristiana, que si ya estaba ya pues corrupta desde los primeros siglos de la creación del cristianismo, pues hoy lo está más después de este papa, después que vimos que antes de él vino un papa neofascista, ahora vino un papa comunista, después que habíamos tenido un papa anticomunista con el recordado y querido Juan Pablo II. Pero dejen de mentir porque Fidel Castro fue el tipo más corrupto. Allí en Cuba se reunió la crápula de la cúpula de todos los países latinoamericanos y a todos los escondió. Escondió a todos los terroristas de América Latina y hoy por hoy todavía pues se están pues refrescando en las lindas playas cubanas muchos de los bandidos de la extrema derecha que causan estragos en los diferentes países de la América Latina en los cuales existen guerrillas marxistas. Castro deja de mentir. Y Canel y todo el que siga hablando de Castro, que se pare porque ya sabemos ya que todo esto es una gran mentira. Y bueno, el bochorno lo sufrió en la plaza pública. ¿Qué mejor? Miren acá, porque Cuba es un gran antro y allí, en aquella cárcel-prisión, en aquella isla-cárcel, en aquella isla-prisión, pues si se dice que en el paraíso, si usted escucha que en los últimos tiempos, usted sabe cuando el paraíso iba ya en su más profunda decadencia, se estaba acabando el paraíso, y allí en el paraíso todo se convirtió en guerra, los espíritus bélicos pues comenzaron a salir de debajo de las aguas, aquello se convirtió en el caos total, pues en el paraíso cubano aparentemente, dicen que es el paraíso comunista, ¿no? Pues se torturan en las cárceles porque ya el paraíso está en las últimas. Se están produciendo torturas aquí en la prisión Kilo 7. Es el llamado de Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, preso hace un año en la cárcel Kilo 7 en la provincia de Camagüey, quien teme por su vida. Por ejemplo, que presos que se plantan pidiendo una mejor alimentación, pidiendo que les revise su expediente porque están mal sancionados, pidiendo cualquier otra demanda. Están usando el método llamado crucificación y potro con cualquier recluso. Los amarran con esposas de manos y pies. Y utilizan dos formas. Uno es a la reja de la celda, o sea, parados, crucificados, y allí permanecen 3 y 4 días. Y ahí los tienen días esposados, ahí les tiran agua, cuando se ensucian ahí porque tienen que ensuciarse ahí les tiran agua como si fueran puercos. Cuentan que muchos de los torturados tienen problemas psiquiátricos y no tienen acceso a sus medicinas, además que los están matando de hambre. Aquí lo que nos están dando de plato fuerte es morcilla, que es esa sangre de la vaca que ella la hace morcilla, pero ellos lo vuelven a llevar a líquido de nuevo, porque le echan una cantidad, abundancia de agua que la vuelven a hacer líquida. Jenice Rivero de la organización Centro por una Cuba Libre recibió el llamado desesperado de estos presos políticos en el día de ayer. Hay que entender que el régimen de cárceles en Camagüey, en la provincia de Camagüey, es uno de los más severos de Cuba. Dice que el sistema carcelario de Cuba continúa violando las reglas internacionales sin consecuencia, por lo que hace un llamado de atención. De allí salió Orlando Zapata Tamayo
O sea, allí fue donde torturaron a Zapata y donde le provocaron la muerte. Y así como Zapata hay muchos otros casos. Y estos presos políticos también están denunciando que el gobierno está manipulando sus expedientes y les está negando representación legal. Estaremos al tanto. Bueno, esto es lo que pasa en el paraíso, como les dije, ¿eh? La evolución humana es de lo peor quizás que haya existido, porque miren cómo fuimos de los grandes momentos de ternura en el paraíso, donde todo era lindo, habían guirnaldas por todas partes, andábamos todos desnudos, hasta esta parte del paraíso en el cual, pues, no sé, se tortura. Y como se tortura en las cárceles, en el interior también se tortura en las cárceles en el exterior, y el paraíso se ha convertido en una gran cárcel en la cual la violación de las libertades fundamentales, de los derechos humanos y la utilización de la tortura son cosas recurrentes. Este es el gran paraíso comunista del cual hablan, del cual cacarean los comunistas del mundo, el cual pues la profesora Eckstein fue a impartir a la Universidad de Miami, fue a impartir a Books and Books, y por ahí andan tantos también pues diciendo todas estas falacias. En fin de cuentas, cuando usted conoce la realidad sobre el paraíso comunista y usted se da cuenta que no es más que una gran cárcel en la cual, como escuchamos decir en la emisión anterior a Marzo Fernández, además, los presos son lo último de la escala de la sociedad cubana, pues imagínense ustedes si los de la calle ya no cuentan en la escala, en qué parte de la escala o cuánto medirá la escala hasta que usted pues pueda medir cómo viven los presos. ¡Hijo de puta! ¡La resingué tu madre, ¿oíste? ¡Hijo de puta, maricón! ¡Mi maricón! ¡Como esa pizza me resingo a ti! ¡Sí, eso es lo que te resingo a ti! ¡Me resingo a ti, maricón! Claro, no vamos a dejar de resingarnos en ellos. Miren acá, esta es la detención de Cativo, por ejemplo, Castro que se llenaba. Castro que se llenaba pues porque quería que escuchara. Cativo dice en el momento en el cual lo detienen: patria de vida, libertad e irreverencia. Esto es lo que tienen que hacer todos los cubanos, y este es un noble cubano, este es un gran cubano, valeroso cubano, que pues, miren, pobrecito este que no ha hecho nada, y por defender a tantos millones pues está tapándose tremenda cárcel, está en el taleo, sufriendo tortura, sufriendo represión, sufriendo coacción, y sus familiares igual, simple y llanamente, señoras y señores, por haber exigido libertad, por haber exigido mejores condiciones de vida, cosa que el comunismo, dicho de paso, fascismo, pues se le niega a usted en cuanto llega al poder. No es la única, no es la única. Cativo pues está en estos momentos, para él como para todos los presos políticos, pues exigimos una pronta liberación, una liberación incondicional, que se acaben los regímenes de presos políticos, y que también el régimen, la dictadura, que deje de ser en el mismo momento y por procuración, que el uno termine al otro, porque con esto no podremos seguir. Si Cuba sigue así, pues ¿qué quedará para construir nuestra sociedad en las generaciones futuras, si ya usted ve lo que da el comunismo? Pura ignorancia. Y la prueba es pues el presidente, los ministros y todos los que mandan en Cuba, que no son más que trogloditas y ampones entre ampones, pillos entre pillos, pero de inteligencia no queda nada. Miren acá esta madre de presos políticos, cómo denuncian la situación de sus hijos, pero también cómo se unen todos en una iniciativa que está cobrando auge entre las madres de presos políticos cubanos, que es ya no esta de yo doy la libertad yo doy mi libertad por la libertad de mis hijos, que en fin de cuentas es notable, es tierno, es bonito, pero no va a resolver nada. No, estas madres que les traigo ahora, pues están planificando entre todas ellas, y aparentemente ya son un movimiento que sigue pues encauzándose, al cual pues se le siguen uniendo madres en Cuba que piensan hacer una marcha, la marcha de las madres por la liberación de sus hijos presos políticos. Buenas, yo soy Jenny Tahuada, madre del preso político Duane Isabel, y hoy 4 de diciembre del 2022 recibo la honorable visita del profe Albert para discutir un tema bien polémico, tema que nos está afectando hoy en día a muchas familias en nuestro país. El tema de los presos políticos, el tema de valorar la posibilidad de nosotros poder marchar sobre todas las cosas con una base de amor, respeto y Dios delante de todo,
la libertad de nuestros hijos y que se haga justicia y sobre todas las cosas que se valore el sufrimiento que hoy tienen en estas madres. Entonces, aquí se encuentra, yo soy Vigdalia Daleidi Gutiérrez Padrón, madre del preso político Brunel Adrián Cabrera Gutiérrez, sentenciado a 10 años. Y estoy de acuerdo en participar en la caminata por la libertad de los presos políticos. Yo soy Yuka Rodríguez García, madre de la manifestante Lunati de Realidad Linares Rodríguez, sentenciada a 8 años de prisión, y estoy dispuesta a participar en la caminata por la libertad de nuestros hijos. Libertad para todos nosotros. Bueno, por último, para cerrar un poquito esto rapidito, el 3 de noviembre antes pasado, yo fui detenido. Se me citó a la policía de Guanabacoa y me detuvieron. Yo había anunciado una caminata para interferir a favor de la libertad de expresión con estos muchachos del 15 de noviembre. Y parece que la caminata la voy a hacer ahora y voy a convocar, estoy convocando, esto no es delito de sedición, estoy convocando al análisis, estoy convocando al amor, estoy convocando al entendimiento. Miren, esto es una reunión de amor, de entendimiento, de paz, de acercar el país al camino de Cristo, del cual de algún modo ustedes saben que nos hemos alejado, de acercar el país al camino de la verdadera revolución de Carlos Manuel de Céspedes, que de algún modo ustedes saben que nos hemos alejado de ese camino. Esto es amor, entendimiento y paz, templanza y mansedumbre en el nombre de Dios. Amén. Amén. Bueno, ya ustedes ven, de una manera o de otra, pues los cubanos ya se van organizando, los cubanos van tomando pues como nociones de lo que es la lucha pacífica, como nociones de lo que necesitan sobre todas las cosas para liberarse, y se van esclareciendo sobre todas las cosas. Con esta solidaridad libertaria se van esclareciendo los valores. Se van poniendo de facto sobre el tapete todos estos valores que se habían perdido, de la unidad entre cubanos, de la decencia entre cubanos, del entendimiento entre cubanos y de tolerancia sobre todas las cosas. Porque ante un fascista, ante un enemigo fascista tan bien preparado, tan unido, y que cuenta con todo lo que nosotros no contamos, nosotros tenemos que contar entonces con esa falta de valores que tienen ellos. Que nuestros valores pues que sean como dijeron ellos, como cacarearon ellos en sus años de mayores consignas, que desde el fondo de una cueva un valor, pues los valores pues tienen más fuerza que un cañón, pues que nosotros seamos pues el valor de ese cañón, y que seamos también la bala de ese cañón que se dispare contra las fuerzas de la tiranía, y que sepan acabar con esto. Evidentemente, estoy ya casi terminando, traje bastante contenido, pero es que una cosa se concatena con la otra. Como ustedes saben, hace simple y llanamente una semana que comenzó el nuevo curso escolar en Cuba. Vaya odisea para los padres, sí, porque primeramente, desde el punto de vista estudiantil, desde el punto de vista de la pedagogía, quizás las maestras que quedan en Cuba pues tengan la mejor disposición para enseñar, pero no es que estén lo mejor preparadas que se pueda. Estos son maestros pues al igual que los médicos, al igual que los profesores, producidos en cadena en Cuba para que unos puedan estar en misión y otros pues cubriendo los huecos en Cuba. Bueno, aparte de la mala enseñanza, aparte de que los planes de estudio están completamente plagados de comunismo, de marxismo-leninismo, de historia falseada, de historia contada, como los comunistas la ven y no como en realidad esta es, aparte de todo ese adoctrinamiento que usted sabe que se vive en las escuelas cubanas, también se vive en las escuelas cubanas pues el mal de los padres que no pueden comprarle un par de zapatos a sus hijos, de los padres que no pueden comprarle cuadernos a sus hijos, que no pueden comprarle lápices a sus hijos, que no tienen ni siquiera una merienda para darle a sus hijos antes que se vayan a la escuela. Están también, y sobre todas las cosas, los padres molestos, cansados, estresados, porque ellos no han dormido, pero tampoco estos niños, estos adolescentes,
estos jóvenes que tienen que irse a la escuela tampoco han dormido, producto de los continuos apagones, producto de las continuas carencias, no han comido mucho, pues los mosquitos tampoco lo han dejado dormir, muchos están enfermos con dengue, con gripe, con esto, con lo otro, bueno, en fin, el sobresalto total, el estrés total con lo que se vive en Cuba y para más, pues ya ustedes saben, entrar en esas escuelas que están casi todas pues también en peligro de derrumbe. No hay una escuela en Cuba que usted se pueda decir, qué linda, oye, esto va bien, ay, esta gente puede ser, no, nada. Entre una cosa y otra, la educación en Cuba, pues ya usted sabe, para tener un presidente como el que nos dirige, un ministro de Educación, precisamente, como el que dirige el Ministerio de Educación, valga la redundancia, ministros de Economía, ministros de Cultura, así, pues a usted no le hace falta ir a la escuela. Y esto es lo que, pues, educa Cuba. Gente que, en fin de cuentas, de aquí a unos años, bueno, sí, tomarán en cuenta el caos que hay en Cuba y muchos a los cuales no lograrán adoctrinar, pues harán igual que nosotros, se irán, quiero decir, en el caso de que esto siga, porque es inaguantable. Yo espero que el pueblo cubano sepa salirse lo más pronto posible de esta dictadura, pero como las cosas van a su paso y aparentemente todavía mentalmente los cubanos no están completamente maduros, pobrecitos los padres también de los alumnos que están en prisión y que no pudieron ver a sus hijos graduarse en el curso anterior y que no pudieron y no podrán por el momento ver cómo sus hijos pues se desarrollan, aprenden y van a la escuela y el tiempo pasa. También, sobre todo, este nuevo curso escolar se abrió con los tantos jóvenes cubanos todavía en edad de estudio de 18 años y menores también, sí, porque los hay, que están en las cárceles de la dictadura y que, evidentemente, desgraciadamente, para ellos no habrá curso escolar y muchos que tendrán a sus padres en la cárcel y que verán este curso escolar como, a ver, hay que ir porque hay que ir, pero francamente no porque tenga deseo de ir. Esto es en lo que corresponde al curso escolar y evidentemente, claro, como ni usted estudia, ni usted aprende, ni usted pues puede utilizar vuestro talento para crear, para engrandecerse usted mismo y engrandecer la comunidad, o en el menor de los casos a vuestra familia, los cubanos lo único que atinan es a irse, lo único que piensan es en irse y cuando usted les pregunta cuáles son tus próximos planes, pues incluso los que no tienen te dijera, si tuviera uno, pues ya tú sabes, irme de esta mierda. Amigos o conocidos que hayan emigrado. ¿Tú crees que no haya gente que se conozca que haya emigrado? Entonces la pregunta está de más. Sí, tengo unos cuantos ahí. ¿A qué países fueron? Siempre en todo a Nicaragua. Sí. ¿Y ha ido bien? ¿Ha llegado bien? Algunos sí, otros no. Muchos lo han deportado y otros han podido llegar porque tienen familia ya. Normales como son los balseros. Ah, se fueron por vía marítima. ¿Y le va bien? ¿Cómo que no la ves bien? Aquí no la ves bien. Aquí la gente se van hasta por Burundi si tienen que irse. Porque tú estás muy malo. ¿Tú emigrarías? No. Yo digo porque ahora tengo mi alma. Yo eso no lo hago. Ni me arriesgo mi vida tampoco a eso. Porque también he visto que no han llegado y se han muerto. ¿Y por tierra? Bueno, por tierra sí me voy. Claro. Loco, estoy por irme de aquí. Ando loco. ¿Piensa que vas a ir? Claro. Siempre, nunca, aquí nada es imposible. Todo el que se puede que se vaya. Amigos o conocidos que hayan emigrado. ¿Tú crees que no haya? Todo el mundo se va, todo el mundo está planificando irse e incluso los que no pueden, pues también pues lo único que piensan es o esto cambia o la única opción que nos queda es también coger el mar y a ver si, pues yo no se los recomiendo, yo no soy de los que hubiera emigrado de esa manera, creo que si en mis años no hubiera habido tanta intolerancia, yo estuviera todavía ahí en Cuba, estuviera igual preso, porque no es que yo hubiera estado en otro lugar, no me hubiera quedado callado, pero en aquellos tiempos era más bien fusilamiento. En fin, ya ustedes ven, unos niños van a la escuela a maleducarse y los otros van a la escuela a resentirse, a decepcionarse y a decirse, ya cuando son más jóvenes, de aquí hay que irse porque esto no da más, esto no es escuela ni esto es nada. Miren acá porque hay que traer un poco de leyenda, un poco de narrativa, un poco de storytelling a estas emisiones. Y me pareció súper interesante este material que me encontré en las redes, en el cual un supuesto abuelo pues cuenta a su nieto, para que no lo adoctrinen más, vamos a dejar por atrás pues lo del curso escolar, porque bien valdrá, para que este fracaso termine, pues le cuenta la diferencia entre la Constitución del 40, entre aquello que fue
el capitalismo en Cuba, la democracia en Cuba y esta constitución revolucionaria, este panfleto rojo que nos han pues obligado a firmar, que nos han obligado a votar y que incluso si quizás la mayoría del pueblo cubano no estuvo de acuerdo y la mayoría del pueblo cubano hoy sigue sin estar de acuerdo y hoy más que no estar de acuerdo la detestan, pues nos tienen que o nos tenemos que mandar sin vaselina porque nos la han impuesto. Una constitución comunista que ustedes saben que lo único que hace es restringir todas las libertades y, bien entendido, inhibir todo proceso de progreso y de emancipación del ser humano, de la sociedad y de crecimiento. La última constitución democrática que tuvo Cuba antes del establecimiento del sistema comunista en Cuba fue la Constitución de 1940. Poniendo juntas una al lado de la otra y comparándolas, la Constitución de 1940 y la Constitución comunista o socialista, como le llaman, las pone juntas y empieza a compararlas y es la mejor forma que existe para entender la diferencia entre democracia y socialismo o comunismo. Dentro del sistema democrático cubano existían protecciones amplísimas para los trabajadores, para el resultado de su trabajo, para sus derechos. Y eran respetados. Ninguna de las dictaduras o gobiernos autoritarios que tuvo Cuba se metió o interfirió en la vida laboral. Aún bajo Batista se respetaban los derechos laborales, los sindicatos, se respetaban todas las leyes laborales, no intervenían en lo absoluto en quién dirigía las centrales sindicales. Incluso bajo Batista, quien dirigió la central sindical de Cuba fue un comunista, Lázaro Peña, conocido públicamente, o sea, miembro del Partido Comunista, y nunca tuvo problemas por esa actividad y se reunía hasta con el presidente Batista en ese momento. Así que esto va fuera del plano político, es estrictamente laboral el análisis que les quiero hacer. Dentro de la Constitución de 1940 existían derechos fundamentales que el sistema comunista ha torcido y ha eliminado. Y les pongo ejemplo. El artículo 60 de la Constitución establece que el trabajo es un derecho inalienable de las personas, de los cubanos. Y ningún gobierno, ninguna entidad oficial puede ni debe privar a una persona de su trabajo. ¿Qué pasa bajo el socialismo? Bueno, pues que el régimen aplica condicionamientos políticos para encontrar un empleo. Sabemos perfectamente que las personas, cuando no son idóneas, quiere decir, y esto está legalmente establecido en la Constitución comunista, la persona no es idónea, la persona lo expulsan de su empleo. ¿Qué cosa quiere decir idóneo? Que la persona no es fiel a su compromiso con el régimen comunista de Cuba. Te pueden expulsar del trabajo por participar en una protesta popular. Te pueden expulsar del trabajo simplemente porque en tu vida privada perteneces a una organización de derechos humanos, a una asociación independiente o simplemente en tu Facebook pones críticas a la dictadura. Bueno, pues por esa razón han expulsado cientos de personas de todos los niveles de empleo. Ahí tiene la diferencia, una diferencia importante entre leyes, un sistema democrático y leyes bajo el socialismo. El artículo 71 de la Constitución de 1940, que establecía el derecho de los trabajadores a crear sindicatos independientes, porque antes del sistema comunista ningún sindicato tenía vínculo alguno con el gobierno, ninguno, ni al gobierno le interesaba lo que hacían los sindicatos. Esta era una cuestión entre la parte trabajadora, la parte empleada y los empleadores o los empresarios que los contrataban. Era entre ellos nada más. El artículo 71 de la Constitución de 1940 le reconocía a los trabajadores el derecho a la huelga. Es decir, que los trabajadores, cuando se les violaba sus derechos, cuando consideraban que no tenían los derechos o se les estaban interfiriendo esos derechos, pues podían ir a una huelga, paralizar los trabajos y pues simplemente pues forzar a los empresarios o a quien fuera a que les reconocieran esos derechos. Fíjense que incluso bajo el régimen de Batista hubieron numerosísimas huelgas, incluso huelgas generales, paros nacionales, y el gobierno no interfirió con esos paros. Fíjense cuántos derechos tenían los trabajadores en un sistema democrático con una constitución democrática. Todo eso se ha perdido. Fíjense que en
en los congresos de los trabajadores de la CTC han ido borrando, en los acuerdos han ido borrando, por ejemplo, el derecho a la huelga. No existe el derecho a la huelga porque lo borraron. Nunca han dicho no hay derecho a la huelga, pero lo borraron de los estatutos. Por eso, cada vez que me hablan y me dicen que el socialismo y el comunismo es el paraíso de los trabajadores, le digo sí, es el infierno de los trabajadores porque le quita todos sus derechos, los priva de sus derechos y los priva incluso de la negociación para acordar y lograr los objetivos y los beneficios a que tienen derecho por ser trabajadores y ser los que producen la riqueza. La última constitución. En fin de cuentas, podemos resumir en que todo esto es un gran fracaso, todo lo que nos han pintado es una gran estafa. Cuba hoy mismo, ahora mismo, con toda la gira, con todo el bombo y platillo que se dé Miguel Díaz-Canel y que se quieran dar pues los comunistas, Cuba hoy es un gran fracaso. Cuba hoy es un Estado fallido y más que fallido, un Estado embrutecido, un Estado envilecido y una nación frustrada por la acción del comunismo, que frustró toda noción de libertad, toda noción de verdad y toda noción de progreso, que en Cuba pues pudo haber sido pues gestada con la República. Lo que queda hoy pues es esto, gente que ni sabe escribir, ni sabe hablar, ni sabe contar y que en fin de cuentas tampoco sabe cómo ellos mismos pues hacerse disponibles para ser libres. Esto es el colmo de los colmos, lo que en Cuba pues ha acaecido. Será duro y seguirá siendo duro pues porque lo ha sido. Han sido 63 años en los cuales ni siquiera el mundo nos creía. Hoy podemos contar con muchos aliados en el mundo, podemos incluso contar con muchos de los ciudadanos anónimos del mundo que se han dicho comunismo, no. Comunismo no, porque se lo hemos hecho descubrir, porque han estado en Cuba, porque conocen la realidad de Nicaragua, porque conocen la realidad de Venezuela, porque reconocen la realidad de China, de Corea del Norte, de Vietnam y de todo el país donde pues fructifere y se anquilose una dictadura roja. En fin de cuentas, pues bien por este material, me encantó este material y para los que todavía pues necesitan de una arenga más, pues aquí les traigo a Cativo una de sus intervenciones antes de salir de prisión, en la cual pues lo dijo claramente, lo dijo con todas las palabras, porque habla más claro que los comunistas. Vamos a quitarnos esto de encima. Este es el mal de todos los males, pues extirpémoslo del alma de Cuba. Vamos a quitarnos los sinvergüenzas estos arriba. Que esta gente, ya sabemos que esta gente no van ni dicen dónde hay, esta gente no resuelve el problema, esta gente es palo, golpe, calabozo, citaciones, y eso no puede seguir siendo así. ¿Entiendes? Esto es un país lindo. El cubano es emprendedor, el cubano, ya lo he dicho muchas veces, el cubano es una cosa maravillosa. No tenemos que aguantar paquetes. Abajo el castrismo, abajo el comunismo, abajo el canelismo, abajo el marrerismo, y abajo todo lo que termine en ismo que nos lleva al abismo. Patria y vida, libertad o irreverencia. Patria y vida, libertad e irreverencia. Bien por el eslogan de este hermano. Esperemos que en la prisión no la esté viendo tan dura, porque desde acá pues lo único que nos llena es el saber que está aún vivo, pero la desesperación, el desasosiego y el sobresalto que tenemos pues los libertarios por su vida, porque sabemos que está en riesgo, y por la de todos los presos políticos, es algo que pues hace que cada día usted no se calle, que yo no me calle, que muchos cubanos cada día pues comiencen también a levantar sus voces en pos de la libertad de Cuba, del cambio en Cuba y de la necesidad de que el mundo reconozca que aquello es una dictadura terrorista que está cometiendo un genocidio contra el pueblo cubano, un genocidio consciente, un genocidio programado, porque incluso si son torpes al hablar, incluso si son torpes al generar ideas, incluso si el socialismo es un sistema que todos sabemos que es no sé, un sistema completamente fallido, que no aporta nada, que no resuelve nada y que no progresa, que lo único que sabe es dar esperanzas. Incluso si sabemos esto, nosotros sabemos que ellos saben que no pueden con Cuba. Ellos saben que no tienen ningún tipo de posibilidad de cambiar, de revertir la moneda, de revertir la tendencia y de que esta cruz que estamos padeciendo desde hace 64 años, pues que termine y que la terminen ellos, porque ellos mismos fueron las que la levantaron. Han crucificado
a millones de cubanos. Seguirán crucificándolo a usted si usted no hace convocativo y si usted no piensa que esto hay que quitárselo de encima. Y la única manera que hay que quitárselo de encima es saliendo todos a la calle para que no quede vestigio de comunismo en Cuba. Que por vuestra acción no quede vestigio de comunismo en Cuba. Que seamos los primeros del hemisferio occidental en quitarnos este flagelo de encima para que se cure también el alma de la América Latina, que es tan mal anda, tan mal anda. Porque si esto es el paraíso, imagínense ustedes cómo debe estar el infierno que están viviendo nuestros hermanos latinoamericanos con todas estas dictaduras rojas que han prendido fuego y aparentemente pues ahí van, incluso si no las quieren, porque el comunismo no es de los que sueltan el poder, incluso si es más fácil sacar a un Macao de su caracol que al comunismo del poder en el lugar en el cual se implanten. Allí se anquilosan y allí usted muere y usted será incluso el culpable de vuestra propia muerte por habérselos permitido.